tenemos el gusto de conversar, de seguir conversando con la doctora Pamela Cacciavilliani, profesora titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey y candidata a investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigaciones de CONACYT de México. Pamela es argentina, es cordobesa, es una amiga querida, con quien estábamos hablando hace un momento sobre qué va a pasar con las culturas, no solamente qué es lo que nos está tocando vivir, sino cómo vamos a salir de esta, y qué va a pasar con las culturas que vivimos del afecto constante. Una frase que acaba de decirme Pamela y que me pareció muy bonita para iniciar esta conversación, porque partimos de la reflexión académica, pero también de nuestro lado más humano de personas, y Pamela, sobre todo desde su condición de extranjería, de vivir varios años en Alemania y ahora de vivir en México. Pamela, buenos días. Un gusto Hola, buenos hablar. días, Romina. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este proyecto que considero que es muy positivo porque nos permite compartir experiencias personales, pero siempre con una fuerte, digamos, como impronta académica. Y creo que eso nos permite salir de estos formatos que quizás nos están como agobiando un poco, ¿no? Toda la cuestión académica volcada a lo tecnológico. Entonces, como es un punto intermedio, ¿no? De poder comunicarnos y compartir algunas ideas. Bien, y como venías diciendo de lo que veníamos hablando, a mí hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? De esta situación. Y hay algo que, una pequeña frase que a mí me sirve como para resumir lo que es la instantaneidad de lo excepcional, ¿no? Es que lo excepcional se volvió instantáneo. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que todos mirábamos la tele, podíamos verificar en las redes sociales lo que iba pasando en diferentes espacios, ¿no? Pero éramos un poco ingenuos, porque nunca nos pusimos a pensar, bueno, ¿cómo me va a repercutir a mí el COVID-19, ¿no? Entonces, había una especie de ingenuidad y súbitamente caímos en la situación excepcional. Entonces, como todo de lo que estamos rodeados hoy, que es instantáneo, quiero hablar con alguien, le marco, quiero pedir comida, lo pido por una aplicación, también llegar a lo excepcional fue instantáneo. Y yo creo que esta idea de lo excepcional se tiene que repensar y resignificar, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, entonces nuestra excepcionalidad es diferente. Como profesores universitarios, creo que las herramientas que teníamos para usar en ocasiones muy limitadas, como por ejemplo las clases virtuales, algún tipo de videoconferencia, hoy se vuelven la regla. Tenemos que aprender en la marcha a ser profesores a partir de las tecnologías. Hay otras personas que están acostumbradas a hacer un trabajo más administrativo, burocrático, que pueden trabajar como home office, ¿no? Entonces, también esta excepcionalidad hoy se les vuelve la regla. Pero también hay gente que digamos, su ámbito de la normalidad era sobrevivir a través de los espacios públicos, ¿no? De la venta, por ejemplo. Y a estas personas hoy se les exige que sacrifiquen ese sobrevivir por una solidaridad para con el resto de la sociedad, ¿no? Para evitar una pandemia. Entonces, me llamó mucho la atención esto, ¿no? Súbitamente, de manera instantánea, de la misma forma que esta instantaneidad me permite comunicarme con gente que quiero mucho y que vive en otras partes del mundo, de la misma forma me llevó a un ámbito de excepción, ¿no? En mi vida, tanto personal como profesional. Entonces, como esa idea de que, ¿viste? Hay una frase que dice tener mucho cuidado con lo que uno desea, ¿no? Entonces yo creo que este deseo de estar todo el día conectados, de reducir las fronteras, de que todo sea rápido y que sea ya, nos mostró una sombra a lo Jung, ¿no? La parte oscura.
Y yo creo que esto nos invita a repensar el tiempo, porque el tiempo y la noción de lo que nosotros percibimos por temporal cambia. Por un lado, yo siento que empezamos a ver que todo se acelera, ¿no? Porque la propagación del COVID-19, si uno la ve en perspectiva, tuvo una velocidad rapidísima, por esta cuestión de estar todos conectados. Pero creo que el tiempo también se desacelera en los hogares. Hay veces que en el hogar el tiempo pasa muy lento, ¿no? O directamente ni percibimos cuál es el tiempo, porque los horarios, por ejemplo, de trabajo, pierden esa rigidez que uno dice, bueno, doy una clase, salgo, puedo tomar un café, me pongo a corregir. No, hay como una cuestión de flexibilidad tan grande que eso también hace que las labores nunca terminan, ¿no? Entonces, creo que la cuestión del tiempo es algo que me llama mucho la atención, porque está muy vinculado con el derecho, y también otro concepto que considero que el COVID altera es el espacio. ¿Mm? Porque el espacio, o los espacios creo, porque por un lado si lo pensamos a un nivel muy macro, nos damos cuenta que controlar las fronteras es algo difícil. ¿Mm? ¿Cómo controlamos la entrada y la salida de personas? ¿No? Entonces, no sé, pienso en América Latina con países que tienen extensiones territoriales tan grandes, ¿no? Y que son difíciles de controlar, pero también pienso en lo micro, en el hogar. ¿Hasta qué punto un hogar es seguro? No todos los hogares son seguros. No todos los hogares, no todas las casas o un espacio habitacional se puede llamar hogar. Entonces yo creo que eso es como que el COVID vino a ponernos en jaque o a pensar de replantearnos un poco lo que entendemos con tiempo o el tiempo de nuestra vida y el espacio, ¿no? Yo creo que eso me llama muchísimo la atención porque, porque pensé que la situación excepcional tal vez llegaría de una forma más lenta y fui muy ingenua, ¿no? Que es notable porque si perdemos las referencias de tiempo y espacio, perdemos nuestro principal asidero, nuestra forma de estar en el mundo tal como la conocemos. Pero además, esa situación de perder el eje de tiempo y espacio, a vos te ha tocado vivirla en un país extranjero, siendo vos extranjera, entonces viviendo la extranjería al país, pero además a unas nuevas coordenadas de tiempo y espacio. ¿Cómo se sobrevive a eso? Bien, mira, personalmente, y creo que ese es un tema que da mucho para poder hablarse, la cuestión de los inmigrantes, ¿no? Si uno mira a Europa, eh, se están replanteando muchas situaciones en materia de legalizar la situación de muchos inmigrantes, ¿no? Que son invisibles en condiciones de normalidad. Pero en condiciones de excepcionalidad hay cosas que se vuelven visibles. En mi caso, yo te puedo decir que lo que sentí como muy fuerte fue que se cerró la frontera de mi país. Argentina se cerró, esa frontera se cerró. Y yo estoy radicada en México, no tengo la necesidad como de volver, pero por cuestiones familiares en un momento me pensé viajar, hacer un viaje corto y laborales también. Pero claro, la frontera se cerró. Y eso es algo que eh, uno no se lo pensaba, no veía tanta posibilidad, ¿no? Porque, bueno, con los adelantos tecnológicos que hay, uno a lo mejor piensa que estas situaciones se pueden controlar. Y personalmente hay algo que me llamó mucho la atención en México. Eh, Creo que México es un país fascinante en muchísimos aspectos. Yo creo que México tiene algo que no sé muy bien cómo explicarlo, pero creo que sí, hay algo porque yo noto que las personas tenían una memoria de una experiencia que es bastante reciente, del 2009, ¿no? De la gripe H1N1, que fue en el 2009 acá. Entonces, cuando sale el tema del COVID, ellos no se lo representaron como algo imposible. Entonces, por ejemplo, hablando con algunos vecinos, ellos me decían, automáticamente vimos lo del COVID, pensamos en esta experiencia reciente
Y yo fui y me compré mi kit de máscaras. No empecé a acaparar, no, me compré un kit normal, porque sé que esto puede llegar, ¿no? Yo personalmente, como no había vivido nunca una experiencia de este tipo, creo que fui muy ingenua y que no lo pensé. Obviamente, a medida que pasaban los días, uno se da cuenta de la situación, ¿no? Entonces, llegamos a esto. Pero creo que en México hay algo que creo que tiene esta memoria muy próxima. Entonces, creo que las personas tienen como un entrenamiento que nunca va a ser perfecto, pero tienen como una experiencia muy concreta. En otros ámbitos de Latinoamérica también hay experiencia, porque el dengue es una cuestión pandémica en América Latina. Entonces, pero el tema es que el dengue también está relacionado con las situaciones de desigualdad. Entonces, estar expuesto al dengue también requiere unas ciertas condiciones socioeconómicas. Entonces, se vuelve incluso hasta algo muy lejano para algunas personas en América Latina, que pueden sortearlo al dengue, ¿no? Pero hay otras que no. Entonces, en cambio, el COVID creo como que, si bien no nos toca a todos iguales, porque la desigualdad tiene esa capacidad incluso de generar pequeñas burbujas de confort, creo que sí nos pone en una situación como que, en alguna forma, uno siente las consecuencias. Y también México es un país con mucha diversidad, entonces creo que los espacios locales van a tener una experiencia muy particular, ¿no? De la situación del COVID. Si pensamos que el COVID repercute en términos de la industria hotelera y de turismo, bueno, hay estados que México tiene una gran proyección turística y que obviamente van a sufrir de una forma, ¿no? Y sabemos que el turismo también está asociado a un montón de situaciones de comercio informal, ¿no? Venta en las avenidas, venta de comida en la playa. Y esas personas hoy han sacrificado un medio que era de subsistencia, y creo que esto es importante, ¿no? No era que estas personas tenían una forma de contratación laboral determinada y con prestaciones. No, estas personas sobrevivían en nuestra normalidad. Y esta excepcionalidad nos está marcando eso, como cuidado. ¿Mm? Entonces creo que eso puedo decirte como una extranjera que afortunadamente vive muy a gusto en México. Entonces, pero sé que mi realidad no se puede generalizar. Entonces creo que eso es importante, ser consciente de eso. Hay otra visión que podés tener vos como abogada y como investigadora del derecho y de la historia del derecho, que tiene que ver con las relaciones laborales, esto mismo que estabas diciendo. ¿Vos crees que el COVID, el confinamiento y las nuevas medidas y las nuevas formas de trabajo van a afectar a futuro en los contratos laborales? Yo no soy una especialista en derecho laboral para poder, digamos, como decir, bueno, mi opinión como especialista en derecho laboral, ¿no? Pero sí puedo pensar que esta situación puede empezar a generar algún tipo de formas laborales diferentes que pueden ser vistas como áreas de oportunidad, pero que van a poner en jaque ciertas estabilidades laborales que algunos grupos podían, digamos, como estar tranquilos de poder gozar, ¿no? Y obviamente que en mi ámbito personal me da mucho miedo que la enseñanza por medios tecnológicos se vuelva una normalidad. Porque los alumnos aprenden mucho de una mirada, de una sonrisa, de incluso de una corrección, pero con un tono de voz en el cual la persona entienda que hay una comprensión, ¿no? Yo creo que el lenguaje corporal, que es muy importante en la enseñanza, esto es algo que vamos a perder. Entonces, como te digo, no puedo decir en términos laborales, como especialista en derecho laboral, no, pero como profesional de la educación, no quisiera que ciertas prácticas excepcionales entraran en la normalidad, porque creo que la educación personal
no se puede suplantar, porque o sea, la formación es un proceso cotidiano. O sea, no solamente los estudiantes y las estudiantes aprenden. Yo como docente aprendo en cada clase de mis alumnos, porque me interpelan. Entonces, yo creo que quitar esos espacios sería un gran problema, ¿no? Los profesores, que además son investigadores, investigadoras como vos, estamos acostumbrados a mucho tiempo de soledad, a mucho tiempo de reflexión, y cada uno sabemos poner el foco en distintos temas. Hay distintos temas que son los que nos interpelan, los que consideramos que no tenemos que dejar de mirar, ya sea porque son los que van a cambiar o los que se van a mantener o los que nos van a permitir algo, un punto de referencia. A vos, como historiadora del derecho, ¿qué elementos te interpelan? ¿Qué elementos crees que no tenemos que perder de vista para poder seguir reflexionando en esta situación excepcional y en la nueva normalidad excepcional que vamos a tener en adelante? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que la cuestión de lo excepcional en el derecho es algo como que no podemos dejar de pensarlo, porque si bien en el derecho hay mecanismos que se activan frente a situaciones imprevisibles, no sé, pienso en la teoría de la imprevisión, el caso fortuito, la fuerza mayor, el derecho tal cual lo aprendemos eh, y lo enseñamos, está pensado para funcionar en contextos de normalidad. ¿Mm? O sea, no contextos como de excelencia y en términos de justicia, porque eso es otro tipo de debate, ¿no? Pero en cierta, incluso la formulación del derecho, esa generalidad y esa abstracción, opera en cierto escenario de normalidad. Pero hay que estar como muy conscientes de que lo que va a generar el COVID es lo que marcabas vos, repensar esa normalidad. ¿Mm? ¿Cómo vamos a repensar la normalidad que no sabemos temporalmente cuán cerca está, ni espacialmente si se va a lograr en algún lado? Porque esa normalidad es tan frágil que ningún Estado la va a poder resguardar por la cuestión de la globalización y la dependencia económica, ¿no? Entonces yo creo que el desafío para los juristas es que las categorías que usamos para crear la normalidad, que hoy es precedente, porque ya fue esa normalidad, eran categorías que, al ser tan generales y abstractas, eran muy violentas y lograban invisibilizar un porcentaje de la población muy alto. Entonces creo que hoy esas categorías para crear la normalidad no nos sirven. No nos sirven. Creo que por un lado tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué categorías vamos a usar para construir qué normalidad? Y por otro lado, creo que más desde la historia, la perspectiva histórica nos puede como disminuir un poco el ego, ¿no? Y el yo. De creernos que somos la única generación que hemos pasado por una pandemia. Pandemias existieron, existen y van a existir, ¿no? Yo creo que poner en diálogo nuestro presente con una experiencia histórica nos puede quitar ese protagonismo que a veces hasta es molesto, ¿no? De que somos la generación más importante que atraviesa la gran crisis, pero también por otro lado nos obliga a pensar de que después del COVID van a venir cambios, como en cualquier epidemia, cambios económicos, demográficos, en términos de salud pública, en términos de higiene. Y yo creo que para esto nos tenemos que preparar, porque para enfrentar ese cambio, yo creo que el COVID, que tampoco sé si es el responsable, ¿no? Pero es como que le vamos a poner el título a todo COVID. Creo que nos quitó un velo que teníamos, porque todo el mundo sabía que la salud pública estaba siendo erosionada, la investigación en ciencia y tecnología sufría
recortes. La educación pública no podía lograr, digamos, los estándares necesarios, y todos sabíamos que el sector privado había empezado a meterse en esos espacios. Pero ¿qué pasa? Cuando el velo se nos cae, porque mientras podamos ir a lo privado, ¿para qué meternos en el debate de lo público, no? Pero cuando lo privado es tan frágil, o incluso en algunos lugares pasó de no queremos atender a pacientes con COVID, o la educación, si usted no tiene internet, el contrato lo estoy cumpliendo, estoy impartiendo la educación, usted es el que no puede recibirlo. O sea, nos ponen en esa situación, es como que empieza a surgir ese clamor por el Estado. Pero hace un año atrás, el Estado era una maquinaria nefasta, llena de problemas, que obviamente puede tenerlos, ¿no? Pero creo que hay un llamado a una nueva visión de lo estatal. Y creo que después de esta situación, ¿no?, en la que tenemos que reflexionar sobre dónde es importante invertir, ¿no? ¿Dónde es importante invertir? En la ciencia, en la salud, en la seguridad pública. Entonces yo creo que esas cuestiones son importantes. Y personalmente, yo creo que esta situación nos coloca a todos en las situaciones límites de Karl Jasper. Yo siento eso, ¿no? No podemos no ser inmunes al COVID. El COVID nos va a llegar por cuestiones económicas, por cuestiones de que se ve alterada mi forma de educarme, porque no puedo saludar a mi mejor amigo o amiga con un abrazo. Entonces, todos vamos a sentir el COVID. Y nos pone en una situación en la que yo siento que podemos recuperar la idea de una cierta conciencia en el sentido de decir, bueno, estamos como en este espacio y siento como que si somos muy cautos podemos dejar de entretenernos, porque también está esto, hay toda una serie de plataformas destinadas a entretener a la gente y que la gente no piense en lo que está pasando. Y la idea no es alarmar, pero sí tomemos conciencia del momento en el que estamos. Es una situación que nos pone al límite a todos en cada una de las realidades. Y hay realidades más fáciles de sobrellevar y otras mucho más difíciles, ¿no? Entonces yo creo que esta situación límite nos permite plantearnos qué vamos a aportar para crear una nueva normalidad. Y tal vez esa normalidad sea lo excepcional. Entonces yo creo que esta situación, como toda situación de crisis, nos puede permitir crecer mucho, pero para eso nos tenemos que dar ese espacio de reflexión. Y hay algo importante que sí tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca como ciudadanos en este nuevo compromiso. Porque no podemos caer en la ilusión de un contrato social abstracto y generalizado. No, tienen que ser pequeños pactos, porque las condiciones no son iguales para todos. Pero para eso tenemos que asumir el rol que empezamos a jugar. Porque si bien antes quizás las grandes decisiones quedaban para personajes muy delimitados, en una renegociación que no sea una adhesión a una cláusula general, yo creo que como ciudadanos podemos tener una incidencia, pero tenemos que replantearnos lo que pensamos que es la ciudadanía, lo que estamos dispuestos a ceder, la prioridad. Entonces yo creo que el COVID nos llama a eso, ¿no? Nos hizo, materializó muchas cosas que creo que como sociedad nos da vergüenza. Nos da vergüenza ver muertes que se podrían haber evitado, nos da vergüenza ver que podríamos haber invertido en respiradores. No estamos hablando de un satélite, no, un respirador artificial. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo todo este tiempo? ¿Dónde invertimos? ¿Qué nos importaba más? ¿Un mall de marcas extranjeras o tener una cierta cantidad de camas en una terapia intensiva? Entonces, no sé, yo como parte de esta humanidad,
siento mucha vergüenza, porque no puedo abstraerme y considerarme que no soy parte de eso. Entonces, creo que como profesional y como parte de esta humanidad, me tengo que sentir en esa situación límite y replantearme algunas cosas. Algo que nos estamos replanteando colectivamente es la necesidad de pensar. Y es para nosotros muy valioso que vos aportes a esta reflexión colectiva. Doctora Pamela Cacciavilliani, profesora titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey, candidata al CONACYT. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tus reflexiones, tu sensibilidad, y esperamos encontrarnos pronto para ver otra vez cómo salvamos esta cultura del afecto constante, cómo redescubrimos un contrato social y cómo podemos volver a abrazarnos. Pame, un abrazo muy grande y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Romy, por invitarme. Que estés muy bien y muchos éxitos con todo este proyecto. Gracias.